Me da gusto saludarlos. Yo soy el pastor Eric Muñoz. Quiero darles la bienvenida a este canal. Creo que no ha sido casualidad que ustedes estén aquí el día de hoy. Quiero invitarles para que se suscriban al mismo y que también nos sigan a través de Spotify. Estos medios de comunicación, estoy seguro que el Espíritu Santo los va a utilizar para que juntos aprendamos, crezcamos, seamos edificados y podamos recibir de Dios una palabra puntual que edifique nuestra vida. Los espero siempre aquí, en estos medios. Pero hoy vamos a compartir la palabra del Señor en Mateo capítulo 14 y vamos a hablar de cómo sobrevivir una tormenta. Cómo sobrevivir una tormenta. Y si se vuelven a poner de pie otro momentito, se los agradezco. Mateo capítulo 14, verso 22. Mateo 14, 22. ¿Ya tienen la lectura? Dice el verso 22. Enseguida Jesús ordenó a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, gracias por esta palabra tan maravillosa y tan hermosa. Gracias por hablarnos esta mañana y por la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre. Te damos a ti toda la gloria y la honra y recibimos hoy la revelación de tu palabra que cambie y transforme nuestras vidas en el nombre maravilloso de Jesús. Y todos decimos amén. Tome su lugar un momentito, por favor. Una pareja de esposos iban caminando. Los dos tenían 60 años. De repente se les aparece un ángel y les dice: Dios me envió a concederles un deseo a cada uno. Les voy a conceder un deseo a cada uno. La señora se emociona y le dice: ¿en serio? Sí, dice el ángel. Todo lo que tengo que hacer es mover mi espada y listo. Ay, dice la señora, yo nunca he viajado. Mi esposo nunca me ha sacado más lejos de la casa. Entonces, yo quiero conocer el mundo, quiero viajar. Hecho, dice el ángel, mueve la espada y pum, en la mano de la señora, boletos para un tour mundial. La vuelta al mundo, alrededor del mundo, en 80 días. Ya estaba ahí la señora lista, tenía todos los boletos habidos y por haber. Se emocionó mucho, ¿verdad? Entonces viene el señor, el esposo, está pensando y le dice: me toca, mi turno es. Muy bien, ¿qué quieres? Le dice el ángel. Yo quisiera, le dice, estar casado con una mujer 30 años menor que yo, le dice. Ay, ¿cómo así? No, yo quiero estar casado con una mujer 30 años menor que yo. Bueno, le dice el ángel, así como has pedido, mueve la espada y lo convierte en un hombre de 90. Muy bien. Como los dos tenían 60, ahora ya estaba casado con una mujer 30 años menor que él, ¿verdad?
Es un chiste que hay que explicar y así no se vale, ¿verdad? Ok. Hay que estar despierto para entenderlo, ¿verdad? Ok. Muy bien. La señora, la esposa, le dice a su esposo, o al revés, el esposo le dice a la esposa, mi amor, le dice, están arreglando para venir a la iglesia, para el culto del Día de los Padres. Él le dice, mi amor, les, todavía me veo así como de 65, le dice. Te veías, le dice la señora. Antes te veías, esta ya no. Bueno, otro chiste que hay que explicar. Muy bien. Quiero hablarles de este pasaje porque considero que los hombres que van en la barca y que pasan esta tormenta, de alguna manera nos describen a nosotros, a los hombres en general, pero a los padres de familia específicamente esta mañana. Creo que los padres de familia, los papás, enfrentamos tormentas y miren ustedes, hay tormentas que son silenciosas. ¿Sabían ustedes que hay tormentas que son muy silenciosas? No todas las tormentas hacen bulla. Hay tormentas que son silenciosas, pero eso no significa que no estén ahí, que no existan. Son silenciosas porque usted ve que los papás sonreímos, nos bañamos, nos peinamos, nos afeitamos, nos arreglamos, salimos a trabajar, todo mundo nos ve y piensa, dichoso ese papá, qué vida más hermosa la que tiene, pero no sabe que detrás de esa sonrisa, detrás de esa colonia, detrás de ese peinado, detrás de ese look, detrás de ese fisiquín, hay una tormenta angustiante que está batallando en su corazón. ¿Es cierto o no, papás? Hay tormentas silenciosas que nadie entiende que las estamos pasando. Hay gente que ve o nos ve y dice, qué bendecido, dice, qué bonito trabajo tiene, dice. Se ve que en ese trabajo le va bien, pero lo que no sabe es que a causa de ese trabajo duerme muy poco, tiene la presión alta, no sabe que ha pensado en suicidio varias veces, no sabe que a causa de ese trabajo tiene muchos problemas en su casa y con sus hijos. Lo único que ve es que quizás maneja un buen carro o vive en una buena casa, pero no sabe todas las presiones que tiene. Esas son tormentas silenciosas. No sé si me están escuchando. ¿Sí? Ok. También tenemos que entender que hay tres posiciones en las que todos estamos en relación a las tormentas. Y quiero que piensen en esto, familias, pero especialmente ustedes, varones, esposos. Piensen en esto. Hay tres posiciones en las que todos estamos en relación a las tormentas. La primera posición es que o estamos entrando a una tormenta. La segunda posición es que o estamos saliendo de una tormenta o estamos en medio de la tormenta. Esas son las tres posiciones. O estamos entrando a una tormenta, saliendo de una tormenta o en medio de una tormenta. Pero todos nosotros estamos en alguna de estas tres posiciones. Y si usted dice, yo no estoy en ninguna tormenta ahorita, está a punto de entrar. Y no es que yo le desee mal. Y algunos están diciendo, gracias a Dios que ya salí. Y qué bueno porque ya salió. Pero hoy vamos a hablar de esto. De estos hombres, de estos esposos, de estos papás que viajan en esta barca y que tienen una experiencia muy difícil. Quiero hablar un poquito de estos hombres. La Biblia dice que eran los discípulos de Jesús, así que asumamos que eran los 12. Asumamos que en esa barca iba Mateo, asumamos que en esa barca iba Pedro, iba Andrés, iba Juan. ¿Ustedes saben cuál era el oficio de Pedro? Pescador. Así que Pedro se sentía como pez en el agua en esa barca, ¿sí o no? Pero ¿cuál era el oficio de Mateo? Peluquero. No, ¿cuál era el oficio de Mateo? Trabajaba para la SAT, era cobrador de impuestos, correcto. Mateo trabajaba para la SAT, era cobrador de impuestos. Ahora yo les pregunto, ¿quién se sentía más cómodo en esa barca? ¿Pedro o Mateo? Pedro. ¿Y Mateo cómo se sentía ahí haciendo números y cálculos y pensando, verdad, si va a alcanzar la comida en el viaje o qué va a pasar? Ya lo calculé, ya lo dividí todo. Era muy diferente la experiencia de Mateo que la de Pedro. ¿Van conmigo? ¿Saben quién más iba en esa barca? Tomás. Tomás iba en esa barca.
Y Tomás seguramente en todo el camino iba diciendo, no creo que lleguemos, no creo que pasemos, no creo, hasta no ver, no creer, decía, esta barca se va a hundir en el camino, esta barca no va a aguantar, mire cuántos vamos aquí, y preocupado, ¿verdad? Con esas confesiones de fe que tienen algunos Tomases, ¿verdad que sí? Pero también en esa barca iba Judas. Y Judas pensando cuánto voy a cobrar de pasaje a cada uno de estos que van aquí, ¿verdad? Porque hay que ver cómo le sacamos la platita a esta oportunidad. Y Judas pensando cómo hacer dinero, como algunos de los padres de familia no podemos ni disfrutar de un viaje al río seco, ¿verdad ustedes? Pero ni un viaje aquí nomás al parque, porque en el camino ya vamos pensando, peor si estos en lugar de un vaso de atol de lote van a pedir 2, ¿cuánto me va a costar eso? Y ahí vamos pensando qué vamos a gastar en el camino, ni disfrutar podemos del viajecito. ¿Alguien me sigue aquí? La experiencia en esta barca estaba marcada por el ambiente, la identidad, si ustedes quieren, de los que iban en ella. Todos navegaban en el mismo mar, eso es verdad. Y todos compartieron los mismos peligros a pesar de la diversidad de historias, de vidas, de marcos de los que ellos venían. Hay algo aquí que hay que entender también. Todos los 12 acababan de estar con Jesús. Y en la versión Reina Valera 2020 dice que Jesús les ordenó que subieran a la barca. Entonces estos 12 discípulos no tenían ninguna opción más que subir a la barca. Fue orden del Señor. Aquí no les sugirió ni les preguntó si querían, sino que la Biblia dice que Jesús les ordenó a sus discípulos que subieran a la barca, entre tanto que Él despedía a la multitud. Y otra versión dice, y luego los veré del otro lado. Así que diga conmigo, Jesús se los ordenó, Jesús les prometió que los vería del otro lado. Por favor, sigan. La ausencia o la presencia de tormentas no significa la ausencia de Dios. Quiero que lo piensen. La presencia de tormentas no significa la ausencia de Dios. Muchos de nosotros cuando atravesamos una tormenta, especialmente los padres, los papás, tendemos a pensar que la presencia de esa tormenta significa la ausencia de Dios. El hecho de que ahora, como estoy en medio de una deuda, de un problema, a lo mejor Dios ya me abandonó. Pero quiero que entiendan esto, que la ausencia o la presencia, de una tormenta no necesariamente debemos interpretarla como que Dios nos abandonó. En la Biblia hay personajes que atravesaron tormentas por distintas circunstancias. ¿Sabían ustedes que Jesús estuvo por lo menos en 2 tormentas? La Biblia nos cuenta acerca de 2 tormentas en las que Jesús estuvo. ¿Quién más estuvo en una tormenta? Jonás. ¿Recuerdan que Jonás estuvo en una tormenta? Y otro personaje también, Pablo. Pablo estuvo en una tormenta. Y cada una de esas experiencias de las tormentas de ellos tienen diferentes lecciones para nuestra vida. El punto es el siguiente: es que las tormentas nos vienen a todos. No quisiéramos, las reprendemos en el nombre de Jesús, pero de todas maneras vamos a tener que atravesarlas. Lo maravilloso es que las vamos a atravesar con aquel que es mayor que cualquier tormenta, que es Señor de las olas, que es Rey de reyes y Señor de señores, y que es capaz de dominar cualquier mar, cualquier viento y cualquier tormenta que se levante en tu camino. Dice amén. Aleluya. Dele gloria a Jesús entonces. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia y vamos a hablar de algunas lecciones que nosotros podemos aprender de esta tormenta y cómo los hombres, los padres de familia, podemos sobrevivir a estas tormentas. Y la primera es que algunas tormentas vienen por hacer la voluntad de Dios. Diga conmigo, algunas tormentas vienen por hacer la voluntad de Dios. Quiero preguntarles, ¿estaban o no dentro de la voluntad de Dios los discípulos que subieron a esa barca? ¿Estaban o no dentro de la voluntad de Dios? ¿Quién les ordenó subirse a esa barca? ¿Quién los mandó que se fueran solos? ¿Obedecieron? ¿Era la voluntad de Dios que se fueran?
Vamos, ayúdeme, ¿sí? Ok. Yo pregunto, ¿el que les ordenó subirse no sabía que les iba a agarrar una tormenta en el camino? Cuando Jesús les dice, súbanse a esa barca, y sin discusión se me montan todos ahí y se van. ¿Será que Jesús y después dijo, ¿para qué les dije que se subieran? Yo vi que el clima estaba bien, estaba soleado todo cuando yo les dije que si en el camino les agarró una tormenta a estos pobres. ¿Será que Jesús no sabía? Wow. Interesante, ¿no? Que a pesar de que sabía que iban a pasar una tormenta, les dice, se me suben todos en la barca y se van para el otro lado. Tal vez en ese momento todos felices subiéndose a la barca, y qué chilero, parece como cuando usted va de excursión a Atitlán, ¿verdad? En la mañana antes del Chocomil. Y usted dice, qué día tan bonito, mira el volcán, los volcanes, qué alegre, y usted está contento, tal vez todos subidos así, ¿verdad? Pero el que les ordenó que se subieran sabía que vendría una tremenda tormenta en el camino, y aún así les ordenó que se subieran. Por favor, escúchenme. Es probable que usted esté atravesando una tormenta por hacer la voluntad del Padre, por obedecer el mandato del Señor, por caminar en humildad o por caminar en perdón, por ser una persona que muestra el carácter de Cristo, y a algunos quizás eso les pueda parecer debilidad. Por hacer la voluntad del Padre puede ser que usted esté atravesando una tormenta en la vida. Por favor, escúcheme. Pero eso no significa que usted debe desanimarse, decepcionarse o voltearse contra Dios. Al contrario, padre de familia, papá, haga la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y nunca cuestione el hecho de que, porque yo oigo hombres que dicen, es que antes me iba mejor, cuando yo andaba en el mundo las cosas eran diferentes, ahora que soy cristiano. Nunca cuestione eso, al contrario, dele gracias a Dios que el que le ordenó subirse a la barca del cristianismo, a la barca de la vida en Cristo, también sabe cómo manejar cualquier tormenta que se levante en su camino. No es casualidad, a Cristo no lo sorprenden tus problemas. Cristo Jesús sabe exactamente qué es lo que te va a pasar, y ya tiene una provisión, ya tiene un calla, enmudece, preparado para las olas y para el viento. Ya tiene un milagro preparado para tu vida. Que tú no lo sepas no significa que Dios no lo sabe o no lo sabía. Claro que lo sabe, Él ya tiene una respuesta. Y la segunda lección que quiero que aprendamos es que las tormentas deben recordarnos las promesas de Jesús. Cuando Jesús nos promete y nos dice, pasemos al otro lado, y nos dice, yo los voy a ver allá del otro lado, esa es la parte alegre, es la parte bonita. Es cuando usted recibe la profecía que Dios le dice, yo te voy a usar, hijo mío, hija mía, yo te voy a usar grandemente, y usted sonríe de oreja a oreja y usted dice, qué alegre. Lo que Dios no le dice es, te voy a usar, pero primero te voy a pasar por en medio de la tormenta. No le dice eso. Usted sonríe y está contento y se sube a la barca muy feliz, pero las tormentas deben recordarnos ese momento de felicidad donde escuchamos o leímos la promesa de Dios. Y cuando estemos en medio de la tormenta tenemos que recordar una sola cosa que dijo Dios acerca de mi vida. ¿Qué fue lo que Dios habló? Y si tú puedes recordar lo que Dios habló, vas a saber que esa tormenta no te va a hundir. ¿Quién iba en esa tormenta? Juan. Pero Juan tenía que escribir todavía primera, segunda y tercera de Juan, y tenía que escribir el libro de Juan, y no los había escrito, así que no se podía morir. ¿Quién iba en esa tormenta? Pedro. Pero Pedro tenía que morir de cabeza, crucificado, y la historia no decía que Pedro iba a morir ahogado, así que no se podía morir ustedes. ¿Qué hace uno? Uno en las tormentas recuerda la promesa de Dios, y esa promesa te va a cargar literalmente a través de la tormenta, porque te vas a acordar que todavía no te puedes morir, y vas a recordar que hay una palabra de Dios para tu vida, y esa palabra todavía no se ha cumplido, por lo tanto no es tu momento final. En varias ocasiones les he hablado de Simeón.
el hombre grande, que dice que el Espíritu Santo le había dicho que no moriría hasta que viera el nacimiento de Jesús. Ya era grande Simeón. Yo me pongo a pensar cuántas veces Simeón se enfermó antes de ver ese momento. Cuántas veces quizás estuvo grave y los hijos decían: ahora sí, muchachos, sáquenle la firma a papá, porque papá ya se va. ¿Cuántas veces ya estaban listos para cafetearlo? Y Simeón en la cama: papito, póngase a cuentas con el Señor, ponete vos porque yo todavía no me voy a morir, les decía. Pero papito, está grave. Sí, pero yo tengo una promesa del Espíritu Santo que no moriré la muerte hasta que vea al Redentor de Israel. Así que te puedes morir vos primero si querés, pero yo no me voy a morir. Y el Simeón se levantaba de la cama y volvía a la batalla, porque había una promesa de Dios que cuando estaba enfermo le recordaba que no podía morir hasta no ver cumplida la promesa de Dios. ¿Cuántos se han aferrado a una palabra de Dios? Una palabra que sostiene este universo, la palabra que le ha ordenado al mar sus límites, la palabra de Dios que sostiene tu vida, varón. Las tormentas deben recordarnos lo que Dios ha dicho, ha prometido. Tercero, el hecho de que nosotros no podamos ver a Dios en medio de las tormentas no significa que Dios no nos pueda ver a nosotros. ¿Dónde estaba Jesús cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta? ¿Dónde? No. ¿Dónde estaba Jesús? Los que han leído la Biblia, la acabamos de leer. ¿Dónde estaba Jesús? No, en la playa. La playa la vida es más sabrosa. No. ¿Dónde estaba Jesús? En el monte orando. Vamos, aprendan otra vez. ¿Dónde estaba Jesús? En el monte. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. Escúchenme. Los discípulos estaban en la barca, el viento, el mar agitado, aquella cosa terrible, quizás nublado, sin poder ver la orilla. ¿Dónde estará Jesús? ¿Estará en la orilla? ¿Estará en la montaña? ¿Todavía estará despidiendo a la multitud? ¿Dónde estará el Señor? Ellos no podían verlo, porque cuando uno está en medio de la tormenta, muchas veces uno siente que no puede ver a Dios, que no ve una respuesta de Dios, que no ve un milagro de Dios. Pero que tú no lo puedas ver no significa que Él no te pueda ver a ti. Es muy distinto que tú no lo veas a que Él no te pueda ver a ti. Es muy diferente. Y se los voy a leer. Y quiero que lo busquen, porque esto es poderoso. Marcos capítulo 6 habla de la misma historia, solo que menciona ese detalle, verso 48. Marcos capítulo 6, verso 48, quiero que lo busquen por favor. Es la misma historia, solo que narrada por Marcos. Cuando llegó la noche, Jesús estaba en el monte orando. Miren lo que dice el 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos no veían a Jesús en la montaña, pero Jesús, mientras oraba, los veía desde la montaña y decía: allá están, latitud 4 grados norte, longitud 6 grados. Ahí los tenía exactamente, sabía en qué longitud y en qué latitud estaba esa barca, de qué tamaño era cada ola que le golpeaba, la velocidad del viento que les era contrario y la profundidad del agua donde estaban parados. Sabía exactamente cuántos peces habían debajo de esa barca mientras el mar turbulento los agitaba. Sabía exactamente la fuerza del viento que estaba en contra de ellos y la altura de cada ola que golpeaba esa barca. Ellos no veían nada, pero Él lo veía absolutamente todo.
No me han entendido. En una tormenta no importa lo que yo veo, lo que importa es lo que Dios ve. No es lo que yo veo, es lo que Dios ve. Eso es lo que importa. No veo nada. ¿Qué importa? No siento nada. ¿Y qué importa? Es que no sé qué. No importa lo que yo vea, lo que importa es lo que Él ve. Esa es la salida de una tormenta. Es lo que Él ve. Y Él te ve. Aleluya. ¿Dónde están los varones? Esposos, papás. Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. Te ve en ese trabajo, te ve en esa deuda, te ve en esas presiones, te ve en esas cargas, te ve en esos conflictos, te ve en esas tentaciones. Él te ve. Él sabe exactamente dónde estás. Vamos con la número 4. La número 4 es que nosotros servimos a un Dios que siempre llega a tiempo. Un Dios que nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Aunque ese tiempo no sea nuestro tiempo. Aunque ese tiempo nos parezca tarde. Si ustedes le hicieran una entrevista a Marta y a María y le preguntaran, hermana Marta, ¿usted cree que Jesús llegó a tiempo? ¿Qué cree que le contestaría con la muerte de su hermano Lázaro? ¿Qué le contestaría a Marta? Hermana Marta, ¿será que Jesús llegó a tiempo? ¿Qué le contestaría? Que no. Marta, si así le dice, Señor, si hubieses estado aquí, como quien dice, a la hora que te presentes, ¿ahora para qué? Ya está muerto, ¿ahora para qué? Ya se murió. La idea era que vinieras antes de que se muriera, no después de que se murió. Si hubieses estado aquí, esto no hubiera pasado. Como quien dice, Señor, no sé en qué te entretuviste, pero hoy sí llegaste tarde. Pero el Dios que nosotros servimos nunca llega tarde. Aunque nosotros pensemos que ya se dilató, que ya se demoró, que el Señor ya se tardó, nunca llega tarde. Abraham tiene el cuchillo en la mano, está así ya por matar a Isaac. ¿Por qué no lo detuvieron antes? ¿Por qué no en el camino? ¿Por qué no mientras subían el monte Moria? Pero cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Dios le habla y le dice, detente, ahora veo que me temes. Cuando voltea a ver, hay un carnero enredado por los cuernos, aleluya, que es el que toma el lugar de Isaac. Dios nunca llega tarde. Ahora, por favor, usen su imaginación conmigo. La cuarta vigilia son las 4 de la mañana. Cuando comenzó a oscurecer, tipo 6:30, 7 de la tarde, noche, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Eso significa que los discípulos pasaron en la barca desde las 6, 7 de la tarde, noche, hasta las 4 de la mañana del otro día. Ustedes con los primeros 20 minutos de tormenta ya hubieran querido que los rescatara, pero no llegó a los primeros 20 minutos, no llegó en la primera hora, no llegó a las 12 de la medianoche, no llegó a la 1 de la mañana, no llegó a las 2 de la mañana tampoco. Ahí estaban ellos pensando, hoy sí nos olvidó, el Señor ha de estar tomando café y comiendo pan allá en la otra orilla, ha de estar tranquilo ahí, Él ni idea, Dios, de dónde estamos nosotros sufriendo. Para ellos Jesús se había demorado demasiado. Y para mucha gente aquí Jesús ya se tardó demasiado. Pedro dice, no tengamos por tardanza la venida del Señor, sino que Él es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino deseando que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Dios nunca llega tarde. Varones, Dios nunca llega tarde. Esposos, Dios nunca llega tarde. Aunque así nos parezca, aunque así nos duela, aunque parezca que esta vez sí me voy a hundir, me voy a ahogar, me voy a quemar, no aguanto más, jamás llega tarde. Es el Dios puntual, es el Dios que siempre está ahí. Les cuento algo. Cuando los jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego, ¿recuerdan esa historia? Muchos de nosotros nos imaginamos la historia algo así como que van en el aire, ¿verdad? Cayendo, y ahí están las llamas que ya los van a quemar, y entonces nos imaginamos que el Señor se tira de clavado desde su trono como Superman, y cuando ya van a caer los rescata, algo así nos imaginamos nosotros. Pero les voy a contar algo, no fue así. Cuando ellos fueron lanzados al horno de fuego, ya el Señor estaba viendo el reloj, que no se apuraban a llegar. Las estaba esperando así, mira. Y cuando los tiraron, Él estaba ahí primero, antes que ellos. Dios está primero, aunque tú no lo ves, antes que tú. Cuando tú entras al conflicto, Dios ya está ahí en medio del conflicto. Aleluya. Dice amén la iglesia. Así que nuestro Dios es un Dios que siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. A veces, ¿saben qué quiere Dios? Que nos desesperemos más. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Sabe por qué? Porque algunos de nosotros no estamos lo suficientemente desesperados. Estamos un poquito cómodos todavía con la situación. Nos molesta en parte, pero también nos cae bien en parte. Nos enoja, pero también la sentimos cómoda. Y Dios está esperando que estés absoluta, total y completamente desesperado. Leí el testimonio de una mujer. Esta señora estaba viviendo una vida sexual desordenada, estaba viviendo una vida promiscua, pero no estaba lo suficientemente desesperada. Oraba y decía, Señor, sácame de esta vida, ya no quiero vivir esta vida. Pero otra parte de ella todavía le gustaba ese tipo de vida. No sé si me explico. Un día, dice la señora, que cayó de rodillas, llegó a un punto de desesperación tan grande y le dijo así al Señor: si no me sacas hoy de esta vida promiscua, de esta vida perdida, ella era cristiana, mátame, pero solo tienes dos opciones: o me llevas contigo hoy y me matas, o me sacas de esta vida, pero yo no me levanto de aquí hasta que no hagas una o la otra. Llegó un punto de desesperación. Cuando ella hizo esa oración nos dijo: ahora veo que sí, ya estás desesperada. Ahora te puedo sacar de esa vida, porque antes como que le gustaba todavía esa vida en parte, y en parte la resentía. Dios está esperando que estemos realmente desesperados, y entonces va a obrar en nosotros. Quinta lección. Quinta lección. Creo que la tienen ahí en sus pantallas, ¿sí? ¿Sí? Ok. Tenemos que aprender a reconocer nuestra salvación. Reconocer nuestra salvación. Cuando ellos vieron a Jesús, ¿qué pensaron que era? ¿Qué gritaron? Yo quiero que seamos prácticos. Miren pues, miren. Usted ya tiene suficientes problemas, está en una barca, se está hundiendo, Pedro le jala el pelo, usted le jala el pelo al otro, cada quien está viendo cómo se salva, sálvese cada quien por su vida, la barca se tambalea más, es un relajo. Uno dice hagamos esto, el otro dice hagamos lo otro. Pedro dice aquí escúchenme a mí porque yo soy el marinero experto, yo sé cómo salir de estas cosas, pero al final nadie puede hacer nada. Y en medio de todo ese relajo y esos gritos y esa desesperación que están viviendo, ¿adivinen qué? Apareció un fantasma. Apareció un fantasma, según ellos. Entonces se parece a algunos de nosotros. Solo esto me faltaba, dice uno. Como si no tuviera
tantos problemas ya encima de la tormenta, ahora me aparece la llorona. Pues me aparece un problema, otro, como si no tuviera tantas cosas con las cuales lidiar, me aparece otra cosa, otro problema. Pero aquí viene la buena nueva, no era otro problema, era Jesús disfrazado de problema, pero no era un problema, era la respuesta que estaba esperando. A los ojos desesperados de ellos era un serio problema, pero a la providencia divina era la respuesta perfecta y exacta que ellos necesitaban. A veces nosotros no reconocemos que Dios que está obrando, quizás nos despidieron de un trabajo y decimos, encima de que tengo 1000 deudas, me sacaron del único trabajo en el que ya había durado un ratito. Tranquilo, puede ser que tu fantasma no sea un fantasma, sea el Rey de Reyes y Señor de Señores diciendo, te saqué de ahí porque tengo otra cosa mejor preparada para tu vida. Estás dependiendo de esto y no de mí. Yo te voy a mostrar mi gloria, te voy a poner en un nuevo lugar donde vas a salir de tus deudas y vas a poder darle a tus hijos lo que tanto has deseado darles. A veces parece fantasma, pero es Jesús que viene a nuestro rescate. A veces nos quita amistades y decimos, wow, pero si ese era mi carnal, pero ese carnal no era lo mejor para tu vida. Por eso hay que aprender a reconocer la salvación que el Señor trae. Y ya para aterrizar, el agua que amenaza con hundirlos, el agua que le llega hasta la cabeza, solo le llega a Jesús a los pies. Aquello que te parece tan grande y tan alto que te va a hundir, a Jesús solo le sirve de piso para caminar. No me entendieron. Aquello que te desespera tanto y tú dices, ¿qué va a pasar con esto? Para Jesús es solo el piso, la alfombra sobre la cual Él camina. Entonces, lo que te llega a ti a la cabeza está bajo los pies de Jesús. Lo que ves tan peligroso sirve de alfombra para que Jesús camine sobre él. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Les estaba mostrando que Él es Señor sobre todo lo que te aflige, lo que te confronta, lo que te asusta, lo que te hace gritar, lo que te desespera, lo que te hace sentir solo. Él es Señor sobre todo aquello que a ti te aflige. Aleluya. Jesús camina sobre estas cosas. Sus pies están sobre cualquier circunstancia que el enemigo haya querido levantar contra ti. Y les voy a terminar contándoles una historia, es una historia real. Bueno, dos historias. La primera, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad un día de estar en una tormenta. Yo nunca había pasado una tormenta en barco. Sí las he pasado en avión. Y cuando le digo de una tormenta es tormenta. En avión he pasado tormentas donde no se ve nada, en avión chiquito para 4, 6 pasajeros, y donde literalmente oigo y veo los rayos caer enfrente de mí, así, ¡pah! Y se ilumina todo el avión, chiquitillo. Se siente como de juguete el avión. Es una cosita así, solo caben 4 o 6 personas. Y como yo iba adelante, he visto el altímetro, cómo da vuelta así, y lo hace descender 1000 pies y sentir una mano aquí así, pero es la presión del viento que te jalas y parece que estás a merced del viento, y así es. El windshield se ve como que te están echando agua con una manguera de bombero. Es imposible ver nada. Y oyes el grito del viento, pero tan fuerte que te lastima los oídos. Ustedes nunca han estado en una, ustedes van en el avión grandote y dices así, ay, Jesús, María, José, Dios mío, la Virgen, empiezan ahí ustedes. Pero no es así, no es así. Ustedes han estado en uno de esos grandotes y medio hace así la sala, ay, Jesucristo santo, me pongo a cuentas contigo, y el sol brillando ahí todo bien bonito, tranquilo.
Pero la experiencia de estar en una tormenta es terrible. Esta fue en barco y era una cosa espantosa. De un momento a otro se nubló todo, no veíamos nada, no veíamos la orilla, no se veía nada. Y empezó el asunto, pues, un viento estremecedor, empezaron los rayos. El capitán de la lancha nos dijo: se van a mojar, tapen sus cosas porque se van a mojar. Y dicho y hecho, sentía como que con cubeta agarraba a la gente así, me estaban tirando agua y qué espanto. No había nada seco en mí, ni en mi esposa. Y era una cosa que en un momento dado comencé a pensar: si se hunde, ¿para dónde nado? Fue lo que comencé a pensar: ¿para dónde nado? Porque no hay referencia de orilla, no sé para dónde voy a nadar. Y soy buen nadador, pero tampoco así. Entonces dije: ¿para dónde nado? Mi esposa, que mire cómo sale, dije: pero yo me voy a... No, no es cierto, no es cierto. Estaba pensando yo cómo va a ser para jalarlos a los dos, ¿va? A ella y a mí va a estar complicado. Y sí lo pensé y empecé a pensar y empecé a orar en mi espíritu: Señor, dame las fuerzas para nadar porque esto se va a hundir. Pero así como vino, en un momento dado, salimos y solo fue saliendo de esa gran nube, ese tumulto, había un sol brillando al otro lado, ustedes, un cielo azul, que cuando llegamos a la orilla todos nos miraban como zanates mojados y decían: ¿y ustedes por qué están mojados si el cielo, aquí no ha llovido? No sabían de dónde veníamos. Una cosa horrible. Uno cuando está en medio de las tormentas se desespera, piensa que lo único que existe es eso. Y lo mismo sucede, escuchen, lo mismo sucede en las tormentas de la vida. Cuando uno está en medio siente que es lo único que hay, que la vida de eso se trata. Pero en un momento, así como entraste de repente a la tormenta, así también vas a salir en un momento dado y te vas a dar cuenta que allá afuera el sol de Dios, la luz de Jesús está brillando para ti y que no toda la vida es una tormenta. La segunda historia que quiero contarles es de un pastor. Él iba con su esposa en un crucero y el capitán anunció y dijo: engánchense, amárrense, aférrense a algo, dijo, porque vamos a pasar una tormenta, dijo, y esto los va a sacudir a todos y el barco se va a sacudir violentamente, así que prepárense, les dijo. La esposa del pastor no le pareció la idea de tener que pasar una tormenta y dice que habló con el asistente del capitán y le dijo: mire, pregúntele al capitán si no hay otra forma de evitar esto. A lo mejor anclemos aquí, baje el ancla, detengámonos que la tormenta pase y después seguimos, pero no me parece la idea de tener que pasar la tormenta. Así que fue a hablar el asistente del capitán con su capitán y luego regresó y le dice: ya hablé con el capitán. ¿Qué le dijo? Número uno, le dijo que él es el que está a cargo de este barco, no usted. ¿Cuántos tienen un capitán llamado Jesús? ¿Quién es el que está a cargo? Él, no usted. Mira, Señor, yo tengo otra idea. Dice: ¿por qué no evitamos esto del sufrimiento, del dolor? ¿Por qué no mejor lo hacemos todo así muy bonito, de cielo azul? Y yo tengo otra idea, dice uno, ¿verdad que sí? ¿Pero quién está a cargo? Bueno, gracias por ese entusiasmo, ya no quieren, ¿verdad? Y la segunda cosa, oigan lo que le dijo: quiero recordarle, señora, le dijo, que este barco se construyó con este tipo de tormenta en mente. Y eso sí me impactó. Este barco se construyó con este tipo de tormenta. Entonces, cuando construyen los barcos, no los hacen para días soleados, no los hacen para días con cielo azul, no los hacen para aguas como que fueran un manto de cristal. Cuando construyen los barcos, señoras y señores, los hacen pensando en las tormentas más difíciles que hay en la vida. Entonces un barco se siente aburrido cuando va ahí todo bien tranquilo y todo bonito y no hay molestia y qué lindo el barco. Uy, para esto no me hicieron a mí.
Aleluya, te estoy recordando que Dios no te hizo a ti para cosas fáciles y para que todo sea bonito y que si Dios está conmigo todo va a salir fácil. No, 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 no. Dios te hizo a ti para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Dios te hizo para las tormentas más grandes. Estás hecho para pasar estas cosas. Te lo recuerdo, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y a veces uno piensa que está hecho solo para la piñata y el chequecito y que me abracen y que me digan que soy muy bonito. No, estás hecho para los apodos, estás hecho para las críticas, estás hecho para que te maltraten, estás hecho para que te despidan, estás hecho para que te pisoteen, estás hecho para que se burlen, porque de todo eso te puedes levantar, aleluya, y ser más que vencedor en Cristo Jesús. Para eso te hicieron. Estás hecho para la tormenta más grande, no para el ocaso y para el atardecer más hermoso que hay. Dios te hizo para la tormenta más grande. Por eso Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El enemigo te puede lanzar su arma más poderosa, que tú estás hecho para vencer eso y mucho más. ¿Dice amén la iglesia? Ok. Termino acá. ¿Y cuántas veces he terminado? No sé. Pero hoy sí termino. Y es el último punto. Y es que nada, no es la grandeza de la tormenta, sino la pequeñez de nuestra fe. Por favor, tomen nota de eso. No es la grandeza de la tormenta, es la pequeñez de nuestra fe. Mire a su vecino, mire a su vecino. Dígale: no es la grandeza de la tormenta, sino la pequeñez de nuestra fe. Por favor, escuchemos las palabras de Jesús. Viene a Pedro. Pedro hace la oración más corta que hay en la Biblia: Señor, socórreme, ya va, Señor, sálvame. Nada de que Padre, después de haberte, nada, sálvame, ya estuvo, ayúdame. Eso es todo lo que dice. Pero escuchen lo que dice Jesús. Escuchen a Jesús hablar con Pedro. ¿Por qué dudaste, hombre? ¿De qué? De poca fe. Entonces, hagamos un ejercicio. ¿Qué es lo que realmente nos puede hundir a nosotros? Por favor, escuchen. La vida, la muerte, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo futuro. ¿Qué es lo que a nosotros realmente nos puede hundir? ¿El tamaño del problema? ¿Será que es válido decir mi barca se hundió porque mi problema era muy grande? ¿Será válido decir yo caí porque de verdad es que eran demasiados los problemas? No, 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 señores, escúchenme. Nada ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, no es la grandeza de la tormenta. El problema no es que tan grande es mi problema. No puedo ver al vecino y decir: ya lo quisiera ver a usted con los problemas que yo tengo. Ya quisiera verlo a usted con todo lo que a mí me ha pasado. A ver si se pone a cantar aleluya, aleluya, aleluya. Yo maldigo porque tengo muchos problemas. Usted, porque no tiene problemas, le puede cantar al Señor. No, 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 estamos equivocados. No es la grandeza de la tormenta. Jesús dijo: el problema aquí no son las olas, Pedro. El problema aquí no es el viento, Pedro. Aquí no hay ni viento ni ola que te pueda hundir, Pedro. Te estás hundiendo por una sola razón, le dijo. Wow. Es tu pequeña fe lo que te está hundiendo, le dijo.
Así que yo le tengo buenas noticias. Usted no puede controlar el tamaño de las olas que le vengan encima o la velocidad del viento que se le venga encima, pero usted sí puede determinar qué clase de fe va a tener. Y como decimos en buen chapín, a la hora de que truenen los chicharrones, a la hora de los trancazos, pues, a la hora de rajar ocote, pues, así muy bíblicamente y teológicamente, usted puede determinar qué clase de fe va a tener. Y si usted pone su fe en Jesús, aleluya, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, pero esa casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Hombres de Dios, pongan su fe en el Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer algo. Y lo que voy a decir se los digo con mucho respeto, pero también quiero que lo escuchen con oídos maduros. Escúchenme. En esa barca iba Pedro, iba Juan, iba Judas, iba Tomás, iban todos. Y nadie de ellos pudo salvarse a sí mismo y menos salvar al otro. Que voy a hacer mi oración a San Judas Tadeo, olvídalo. Que a mí el San Pedrito es el que me hace los milagros. ¿Qué? San Pedrito está muy ocupado, ni él se puede salvar a sí mismo. ¿Están aquí conmigo? Puros santos iban en esa barca, ¿sí o no? ¿Iba llena de santos? Sí. ¿Y será que ellos se oraban uno al otro a ver qué santo me hace el milagro? Entonces hay que entender esto, iglesia, hay que entenderlo. ¿A quién le estás rogando tú? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿A quién le estás pidiendo que te ayude? Tengo un mi cuate, así, de veras, y él se está ahogando solo. Tengo un mi tío, en serio, ese tu tío tiene el agua hasta el cuello, lo que pasa es que no te lo ha dicho. Tengo un mi conocido, usted, ya. Ese tu conocido no te va a conocer a la hora de los trancazos ni te va a poder ayudar. Señoras y señores, esa tormenta solo se detuvo, sí y solo sí, cuando Jesús volvió a la barca. Hoy Jesús debe volver a la barca. No gastes pólvora en zanates. Deja de estar haciendo esfuerzos inútiles, futiles, que no te van a llevar a ningún lado. Algunos de ustedes, hasta más atrevidos, van con el chamán, con el brujo, para que me quieras, para que caiga rendida a mis pies, para que me vaya bien en el trabajo, para que me abunde el frijol, me abunde el maíz, me abunde el arroz, para que no se me mueran los pollos y la mala suerte no me persiga. Algunos de ustedes están poniendo su mirada en la persona y en las cosas equivocadas. Tienen que volver su mirada hoy a Jesús, porque esa barca no se salva ni aunque vaya llena de santos. Solo se salva cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores está presente. Jesús debe volver a esa barca. ¿Y sabes quién es el que está viniendo a ti ahorita? Es Jesús. Y tú puedes ser un Pedro mojado o un Tomás seco.
Puede ser un Pedro mojado o un Tomás seco. El Pedro mojado dice, yo sé que tú me estás hablando, Señor, voy a responder, quiero caminar hacia ti. Y sale de la barca. El Tomás seco dice, no, yo aquí me quedo en la comodidad de la barca. Yo prefiero un Pedro mojado que un Tomás seco. ¿Cuántos prefieren un Pedro mojado que un Tomás seco? Es mejor arriesgarse con el Señor que quedarse en la comodidad del anonimato o de la indiferencia y no tomar una decisión. Quiero invitarles para que se suscriban al mismo y que también nos sigan a través de Spotify. Estos medios de comunicación, estoy seguro que el Espíritu Santo los va a utilizar para que juntos aprendamos, crezcamos, seamos edificados y podamos recibir de Dios una palabra puntual que edifique nuestra vida. Los espero siempre aquí, en estos medios.